Señor les bendiga. Bueno, hermanos, día para valientes, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo sé que la mañana invita a desayunar en la cama, calentito, ¿sí o no? Seamos sinceros, a ver, vamos a hacer un acto de sinceridad. ¿Cuántos, cuando sonó el despertador, abrieron los ojos y dijeron, Señor, uy, llueve y frío, qué lindo, qué bonito que está para quedarse calentito en la cama, el desayuno en la cama, digamos, parronearse, ¿no? ¿A quién le pasó eso? Ah, amigo, aleluya, pero has vencido. Dile que está al lado tuyo, has vencido. Has vencido al roneo. Y generalmente cuando una persona vence este tipo de cosas, cuando llega a la casa de Dios, Dios los bendice de una forma especial. ¿Cuántos lo creen? Dile que está al lado tuyo, por ser valiente Dios te bendice hoy. Bueno, vamos a abrir las Biblias. Quiero invitarles a que abran la Biblia, hagan un ejercicio. Y el que no trajo su Biblia, acérquese a un creyente. Bueno, ¿saben? Vamos a abrir las Biblias en Colosenses capítulo 1. Versículo 12 al 14. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses. Yo sé que el mes pasado, cuando estuve por aquí predicando, también prediqué sobre Colosenses. Es que en el último tiempo el Señor me llevó a estudiar el libro de Colosenses. Y cuando uno estudia, siempre saca tesoros. Amén. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida. ¿Y qué significa escudriñar? Buscar. No significa leer rápidamente, no significa una actitud facilista que es, no digo que esté mal, pero me inscribo en uno de esos que te mandan el devocional diario y leo eso por la mañana y ya estoy hecho. Ya cumplí. No significa eso. Significa escudriñar, significa leer, meditar, estudiar una y otra vez. Y dice, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas hallaréis la vida. El propósito de ese escudriñar no es llenarse de conocimiento intelectual, sino llenarse de vida, de vida. Y para que nos demos cuenta, Jesús de Nazaret dijo, mis palabras son, ¿qué? Espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando escudriñamos en la palabra de Dios, hallamos la vida. ¿Cuántos lo creen? Por eso hay muchos que están medio muertos. Miren, hermanos, el otro día le estaba predicando el día jueves y le decía a un grupo de hermanos en Alcalá de Henares, le decía algo así como que es inconcebible aquellos que dicen, es que yo me aburro en la iglesia, me aburro, el ser cristiano es aburrido. Bueno, ¿a cuánto les gusta ir a la playa? ¿A cuánto les gusta el mar? ¿Sí o no? Ahora, si vas a la playa y no pasas de caminar por la orilla, te vas a aburrir. ¿Sí o no? Si te metes donde están las olas, ¿sí? Ahí es más divertido, ¿o no? Pero hay que meterse, hay que profundizar. El problema es que muchos se aburren es porque no profundizan en su vida de devoción con el Señor. No profundizan en la palabra y no profundizan en su vida de consagración y servicio. Por eso se aburren.
Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿estás aburrido? Cuando verdaderamente uno profundiza, no tiene tiempo de aburrirse. Cuando profundizas en tu compromiso con Dios y con el prójimo, sirviendo, no tienes tiempo de aburrirte, porque la Biblia dice, dad y se os dará. Cuando tú profundizas en tu relación con Dios, no tienes tiempo de aburrirte, porque el Espíritu Santo te llena. Y cuando profundizas en la palabra de Dios, encuentras tesoros nuevos. No hay tiempo de aburrirse. Por lo tanto, el Evangelio no es aburrido. El aburrido eres tú si te aburres. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14 dice, el apóstol Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. El apóstol Pablo nos habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Nosotros estamos viviendo en el reino de España, pero es un reino un tanto peculiar porque es un reinado constitucionalista. Y los reinados como tal existen en muy pocas partes del mundo, porque en la mayoría de los países lo que hay es un presidente o un primer ministro. Estamos hablando de otra forma de gobierno. Cuando habla de reinos, habla de forma de gobierno, de autoridad. Entonces, aquí nos habla de dos formas de autoridad o de gobierno: la autoridad de las tinieblas y la autoridad de la luz. La autoridad de las tinieblas, cuyo jefe, ¿quién es? A ver, por ahí escuché algo. Satanás. Él es el príncipe de las tinieblas. Y por otro lado está la autoridad de la luz, que ¿quién es? Jesús. Entonces, estos no son dos reinos físicos. El tema es que tenemos que entender la Biblia bajo el parámetro del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos enseña que estos son dos reinos, dos formas de gobierno, de ejercer autoridad, pero que no son físicos. ¿Por qué? Porque no hay por ejemplo, cuando hablamos del Reino de España, sabemos que en el norte está el Cantábrico, que en el este está Francia, en el sur y sureste el mar Mediterráneo, en el oeste está Portugal y el mar Atlántico. Lo podemos situar geográficamente, pero ni el reino de las tinieblas ni el reino de la luz podemos situarlo geográficamente, porque no son reinos físicos. ¿Me van entendiendo? Sino que son reinos espirituales. Y para que nos demos cuenta, Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué estaba diciendo? Que Él era rey, que Él tenía la autoridad, pero no conforme al parámetro de este mundo, un reino físico y que solamente se circunscriba a este mundo. No, Él es el rey del universo, el creador de todas las cosas. Eso es lo que estaba diciendo. Entonces tenemos unos dos reinos que están en confrontación, y en esa confrontación el ser humano está en el medio y no lo sabe. No lo sabe. Y el apóstol Pablo aquí lo dice. Dice que, el apóstol Pablo dice que nos trasladó del reino de las tinieblas. ¿Por qué nos trasladó del reino de las tinieblas? Porque la Biblia dice que el que practica el pecado
esclavos del pecado. Yo le quiero recordar conceptos básicos bíblicos. El que practica, el que vive en el pecado, en aquello que es contrario a la voluntad de Dios, indudablemente esclavo se hace del pecado, o sea, que se hace esclavo del reino de las tinieblas. Y el apóstol Pablo estaba confesando que antes él, por causa del pecado de su desobediencia a Dios, estaba en ese reino. Aunque vivía donde vivía, en Oriente, pero él pertenecía al reino de las tinieblas. Al igual que yo, que quizás nací en Sudamérica y ahora vivo en España, pero antes pertenecía al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas no tiene que ver con un lugar físico, tiene que ver con un lugar espiritual en el cual estamos cada uno de nosotros por causa de nuestro deseo o actitud. ¿Se va entendiendo? Lo van comprendiendo, porque es importante que lo entendamos y lo comprendamos, para que después podamos valorar lo que significa haber salido de ese reino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el presidente de gobierno, dejemos porque ya el reino, el rey como tal, tiene una figura un poco secundaria, con todo el respeto, pero en cuanto a autoridad, quizás podamos decir que tiene más autoridad el presidente de gobierno, ¿sí o no? Entonces, el presidente de gobierno de este país tiene una autoridad dada en este país, pero no puede ir a Portugal a ejercer autoridad como la ejerce aquí. De la misma manera que el presidente de Francia no puede venir aquí a ejercer esa autoridad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un ámbito donde ejerce esa autoridad. La autoridad de Satanás tiene un límite. Está limitada. ¿A qué? Está limitada a aquellos que practican el pecado. ¿Están aquí? Está limitada. ¿Cuál es el territorio al que está limitado? Por eso hago este énfasis que es un territorio espiritual y no físico. Porque también la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Daría la impresión de que todo el planeta Tierra está bajo la autoridad del maligno. Es verdad, pero no tanto en lo físico, sino en lo espiritual. Y tiene que ver con la actitud del ser humano. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, que es conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que antes operaba en nosotros. ¿Qué significa? Que si yo sigo la corriente, la forma de vivir, el pensamiento filosófico de este mundo, no estoy haciendo otra cosa que seguir la corriente de Satanás, que estar someterme bajo la autoridad de Satanás. Y quiero, como aquí hay jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Jóvenes, no que digan que los mentirosos no entran en el reino de los cielos, que el DNI canta, el DNI y las arrugas, digo. Bueno, la cuestión es, yo sé que en el corazón del joven está la lucha esa de que, porque tiene la presión de este mundo, y siempre está en esa comparativa en que ¿por qué los creyentes no podemos hacer esto o lo otro y de aquí y de allí? Miren, en estos días surgió, hablando del tema de que Samuel hizo hincapié acerca del móvil, ¿no? Vi en Facebook un fragmento de una predicación que lo volví a publicar yo,
porque me gustó. Y es de un predicador que hablaba de la falta de respeto que está habiendo en las iglesias cuando venimos a la casa del Señor a adorar, a buscarle a Él, y la gente está chiqui, que están sacando unos músculos en el dedo que te hacen así y te matan, mira, te arrancan la cabeza. Bíceps no tienen, deben tener unos bíceps, pero como esto, así. Músculo de nada porque no hacen nada, pero los dedos los tienen ágiles que ni te cuento. No, y hay algunos que los ves conduciendo y mientras están conduciendo están chiqui, digo, Dios mío, líbrame. Una gana de darle un capón y decirle... No, y algunos dicen, ay, qué violento. No, violento es el que hace lo que no debe. Ese es violento. El que violenta mi seguridad. Ese es violento. ¿Están aquí? Aleluya. Aleluya. Qué bueno poder decir las cosas, ¿no? Y quedarse a gustito. Entonces, decía que este predicador hablaba de eso. Entonces, hay muchos que, sobre todo los jóvenes, se defendían diciendo, porque es un hombre mayor y quedó desfasado, descontextualizado, porque es un fariseo, le falta amor y un montón de cosas, y argumentos pueriles, por no decir estúpidos. ¿Se puede decir estúpido? Sí, ¿no? Bueno, quiero decirles que nadie se ofenda, pero la palabra estúpido es bíblica. De hecho, habla de un espíritu de estupor. ¿Y qué es estupor? Estupidez. Sencillamente, no es otra cosa. Entonces, hay gente que para defender lo indefendible usa argumentos, y en este caso los jóvenes, y no quiero atacar a los jóvenes, quiero que abran el entendimiento, que no por el hecho de ser jóvenes tienen que utilizar argumentos y es que se les está atacando, no. Porque yo también cuando fui joven, aunque no hace tanto tiempo como algunos malintencionadamente quieren decir, yo también me sentía atacado por las generaciones pasadas. Es algo cíclico, siempre se quieren sentir atacados, pero la verdad que cuando pones un poquito de seso, de discernimiento, te das cuenta que no es más que argumentos tontos. Y aquí decían que este hermano, que el templo, nosotros somos templo del Espíritu Santo, un montón de argumentos. Es verdad, somos templo del Espíritu Santo, que hoy podemos estar aquí, mañana sí, que lo importante es el hecho de que si nos reunimos, estar en la presencia de Dios, y lo tenemos que hacer con respeto. Y dejar el móvil, que todo tiene su tiempo debajo de los cielos y todo tiene su hora de lo que se quiere. Y cuando estamos en la presencia de Dios y cuando nos reunimos para estar en la presencia de Dios, a que si te invita el presidente de gobierno o el rey Felipe, te invita a una cena, tú no vas a estar ahí mientras él te habla y está charlando contigo, vas a estar... Mira lo que me puso. Ay, me puso caritas, corazoncitos, manitos y... ¿A qué no vas a estar así? Pero en la presencia de Dios sí lo admitimos. ¿Y quién es más importante? Aleluya. Dile que está lo tuyo, el que tiene oídos para oír, que oiga. A ver quién quiere sacar el móvil ahora. La otra vez le dije, no sé, en mi iglesia creo que fue, que tengo ganas de poner un inhibidor de frecuencia. De manera que apenas entran ya no hay más wifi, cobertura, no hay nada. Total, el inhibidor de frecuencia no me inhibe a comunicarme con el Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! El único inhibidor que me inhibe es el pecado, es la indiferencia mía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Entonces, hermanos, no tenemos que buscar excusas para querer modernizarnos y parecernos a este mundo. Ese es el mensaje que le quería dar a los jóvenes. No tenemos que buscar excusas para querer modernizarnos y parecernos a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Porque si me quiero parecer al mundo, la Biblia dice que si hago amistad con el mundo, me constituyo en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque son dos reinos antagónicos. Son dos reinos diferentes que pelean por mi alma. Satanás antes me tenía esclavo y Jesucristo me liberó por medio de su sacrificio para que yo esté mirando para atrás para el mundo y diciendo, ¿podemos traer a la iglesia un poquito de esta basura? Digo, ¿me entienden? Por eso no es compatible. Y no estoy hablando de una luz de colores y ni de la guitarra eléctrica o la batería, no estoy hablando de eso, estoy hablando de costumbres. Estoy hablando de filosofías, de pensamientos. Estoy hablando de esas modernidades que lo único que hacen es, en vez de avanzar, retroceder. Amén. ¿Y por qué te lo digo hoy? Porque precisamente estamos hablando de dos reinos que están en disputa. En dos reinos que están en una confrontación por las vidas. Amén. Y nosotros, cada uno de nosotros, antes estaba en el reino de las tinieblas. Ahora, ¿en qué reino estás? ¿O en qué reino quieres estar? Esa es la pregunta. ¿En qué reino quieres estar? No me digas, no me contestes, porque muchos dicen en la luz y algunos, yo diría apagada. Aleluya. Porque ¿qué significa estar en el reino de la luz? Significa aborrecer el pecado. Ustedes saben lo que le pasó a la esposa de Lot. La Biblia cuenta que Dios quería derramar sobre Sodoma y Gomorra su justo juicio por causa del pecado. Pero como Dios es justo, di conmigo, Dios es justo. Y había un justo con su familia en Sodoma. ¿Quién era? Lot. Cuando dice justo, está hablando de una persona que tenía temor de Dios, que su corazón temía a Dios. Y como temía a Dios, Dios, antes de enviar su justo juicio sobre Sodoma por causa de su pecado, lo que hizo, envió liberación y le dijo que salgan de la llanura de Sinar y les envió hacia una ciudad para que encuentren refugio. Y cuando iban de camino a esa ciudad, no debían mirar hacia atrás. Pero la mujer de Lot, capaz que le gustaba, dice, ay, mis plantitas, las cortinas de mi casa, ay, mis vecinas, con las cuales cotilleaba tanto. Le gustaban las cosas que había dejado atrás. En cambio, Lot y sus hijas aborrecían esas cosas y decían, me quiero ir. Me quiero ir. Nos queremos ir. Hermanos, el gran problema es cuando a este mundo, en vez de querer salir de este mundo, estamos buscando la manera de pegarnos una vueltita por este mundo. Ay, pero yo soy del reino de los cielos, pero cuando estoy con el televisor me pego una vueltita por el mundo. Lo más asqueroso lo más asqueroso que haya en la televisión lo veo, pero soy del reino de los cielos. Aleluya. ¿Están aquí?
Yo soy del Señor, tengo una camiseta que dice que habla de Jesús y todo eso, pero en mi iPad o en mi móvil tengo la peor música. Eso es como la esposa de Lot. Hay gente que me cuenta que, que cuando le prestan un coche y se sube un coche, dice, es que no hay música cristiana por ningún lado. Las radios que están puestas son en las peores radios con la peor música. Ni siquiera marca, que por lo menos deporte, más inocuo, menos cuando es, Pero lo peor. Bueno, yo no sé si subo a tu coche, qué radio tienes ahí puesta, ¿no? ¿Vieron cómo no hay que ir muy lejos para darse una vueltita por este mundo? ¿Están viendo lo que significa? No hay que irse muy lejos. El apóstol Pablo también enseña que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Dice, buscad las cosas de arriba y no las de este mundo, donde el orín y la polilla los corrompen. Buscad las cosas de arriba, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Hacia dónde se dirige tu corazón? ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Hacia dónde se dirige tu corazón es hacia dónde va a pasear, hacia qué reino se va a disfrutar, desarrollar, en qué reino quiere vivir. Yo sé que el ejemplo que voy a dar no gusta mucho a los latinoamericanos, sobre todo a los mexicanos, porque no tienen muy buen concepto de Hernán Cortés. ¿Saben quién fue Hernán Cortés? Miren que los libros de historia no muerden. Hernán Cortés fue un conquistador español que cuando salió, primero llegó a Cuba y de ahí salió la expedición para conquistar lo que es hoy México. Y era un hombre con una ambición de tal manera que cuando llegó lo que hizo fue prendió fuego las naves. ¿Saben por qué? Para no regresar. Con eso obligó a sus hombres a pelear e ir para adelante porque ya no tenían opción de regresar atrás. Entonces yo no voy a hablar si sí o no la conquista, no voy a entrar en esas cosas que quizás a algunos latinoamericanos les duele mucho todavía y que tendríamos que dejar los dolores de las cosas de este mundo, sino la acción de cortar amarras y lazos que nos hagan regresar atrás. ¿Cómo nos gusta cantar esa canción? Espera. No es Alzheimer, perdón. Es que no vuelvo atrás. He decidido. Lo que pasa es que cuando la aprendí en inglés. Entonces, pero he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. ¿Y nosotros? ¿Cuántos dicen la cruz delante y una vueltita para atrás? Esa vueltita para atrás hizo que la esposa de Lot se convierta en estatua de sal. Esa vueltita para atrás. Y así hay muchos creyentes que su vida está tan infructuosa porque se pegan una vueltita atrás, una miradita.
Por esa miradita entra el pecado. Por esa miradita entra el deseo. Por esa miradita la concupiscencia da a luz el pecado y este da a luz la muerte. Amén. En esta mañana tenemos que entender estos dos reinos que están en conflicto. Un reino donde hay una gran cima. La Biblia, ¿ustedes saben qué es una cima? No la cima rellena. La cima rellena es una comida muy rica. Pero una cima es la parte de arriba de una montaña si la palabra cima está escrita con C. Pero si está escrita con S, como figura en la Biblia figura en un versículo la palabra cima con S, significa una gran depresión que provoca separación. Entonces hay una gran cima con S entre estos dos reinos, entre estos dos sitios espirituales, por lo cual no se puede convivir en los dos sitios. O estamos en uno o estamos en otro. Lo que sí podemos autoengañarnos, creyernos que estamos en uno, pero en realidad estamos en el otro. Amén. Porque en el reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Satanás es un reino totalmente opuesto, que es un reino de injusticia. Y donde reina la injusticia, ahí no reina Dios. Amén. El reino de Dios es un reino de luz. Todo sale a la luz de la palabra. Los que caminan en ese reino caminan en luz. O deberían. ¿Sí o no? ¿Cómo esto caminar? ¿Caminas en luz? O sea, todo el mundo sabe. Hay gente, yo cuando era adolescente y salía, mi mamá me decía, ¿a dónde vas? ¿Y a qué te importa? Porque los adolescentes son así, ¿no? No, que yo soy libre, ¿por qué te tengo que dar cuenta? Y mi mamá decía, es que hijo, te llega a pasar algo, yo necesito saber a dónde recurrir, a quién, y aquí te importa, no me controles, le decía. Pero resulta que hay algunos en el reino de los cielos que hacen lo mismo, no les gusta que rendir cuentas a nadie, que nadie lo controle. Eso es andar en tinieblas. Cuando uno no tiene nada que ocultar, no tiene problema en decir, voy a tal sitio, a tal hora regreso, voy a estar con tal persona, mira, voy a hacer esto. Pero aquellos que están defendiendo esa presunta libertad, lo único que están haciendo es querer ocultar. El que anda en luz no tiene nada que ocultar. El que anda ocultando cosas... Aquí no hay nadie, ¿no?, que anda ocultando cosas. Aleluya. Hay gente que le gusta andar en tinieblas, ocultando cosas, ocultando su verdad. El reino de la luz es un reino donde no tenemos ídolos, donde lo principal es Jesús. Y nos pueden gustar cosas. Jesús dijo, la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no me dejaré llevar por nada. Hay hijos de Dios que viven bajo idolatría. Quizás hay alguno que me dice, no, yo no voy a la iglesia católica, yo no tengo ninguna imagen, ninguna estampita, pero tienen ídolos en su vida. Es más importante su equipo de fútbol que... Es una vergüenza. Miren, yo sé que aquí le voy a pisar y que quizás alguno no me quiera hablar más después de esto, pero es una vergüenza que entre dos de distintos equipos de fútbol no puedan ver un partido juntos porque no se saben comportar. ¿Qué ocurra con los mundanos? Bien, pero entre hijos de Dios
entre hijos de Dios, quiere decir que hay idolatría en tu corazón. Y si alguien no me quiere hablar más, te bendigo igual. Amén. Y no solamente con eso, con la música. Hay gente que tiene los cascos puestos y la música. Es que si yo sin música no puedo hacer. Pero si eres un maleducado, hay una persona que quiere hablarte y tú con los cascos ahí, es que sin música no puedo. Naciste sin música y te morirás sin música. ¿Están aquí? ¿Hay ídolos o no hay ídolos? ¿Sí o no? Entonces, tenemos que entender que tenemos que salir de ciertas idolatrías en nuestra vida, que debemos crecer, Yo miren hermanos, a mí me encanta el fútbol, Cuando era niño jugábamos al fútbol y cuando era joven, horas y horas y horas jugando al fútbol. Horas. No me gustaba perder. A tal punto no me gustaba perder que me malhumoraba y hacía todo lo posible. Miren, cuando conocí al Señor, tuve que entender que si el fútbol era malo para mí, capaz para otro no era malo, pero si era para mí, tenía que dejar el fútbol. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, quítatelo, porque es preferible entrar tuerto que perderte. ¿Qué está hablando? ¿De mutilación? No está hablando de mutilación física, está hablando que mutilemos en nuestro corazón las cosas que nos llevan a perder. Aquello que te lleva a perder los papeles, mutílalo. Si hay algo que te lleva a perder la amistad con un hermano, mutílalo. Si hay algo que te lleva a perder los papeles de manera que te mancha la comunión con Dios, mutílalo. Yo tuve que mutilar durante años, no vi un partido de fútbol y menos jugarlo. Estuve casi 10 años hasta que en un momento, por una circunstancia, vi un partido de fútbol y me sentí libre y dije, bueno, puedo verlo. Pero lo que no puedo aceptar es las peleas. Entiendo que ahí hay obras de tinieblas y que debemos ser libres. Amén. Si el Señor te dice que te quites el ojo o tu brazo derecho, no será capaz de quitarte al Barça o al Madrid o al Barça o al Atlético de Madrid o a quien sea. ¿Están aquí? O la música o lo que sea. ¿No serás capaz? ¿O qué es más importante? Ahí es donde está el balance. Esto es lo que te va a mostrar el fiel. El fiel, ¿sabe lo que es? La balanza, cuando es fiel, está equilibrada. Una balanza infiel es una balanza que está mal calibrada de manera que va a dar un peso justo. Pero el fiel de la balanza, cuando está equilibrado, está los dos platos al mismo nivel. Y eso te muestra que está equilibrado. Y una persona, cuando escucha esta palabra, te tiene que mostrar si estás equilibrado o estás desequilibrado. Y la palabra es para arreglar los desequilibrios, no para avergonzarnos. Arreglar los desequilibrios. Amén. Bueno, hermanos, no quiero predicar más. Tenemos que entender que hay dos reinos. Y no nos podemos autoengañar. O estamos en uno o estamos en otro.
No hay una tercera opción. Y el gran problema es cuando creemos que estamos en el reino de la luz, pero como la esposa de Lot, estamos dando unas vueltitas de cabeza para mirar un poquito para atrás, sin darnos cuenta del peligro que corremos. Amén. Y de tener ídolos en nuestros corazones, cuando el único por el cual debemos dar toda nuestra vida y todo nuestro ser es Jesús. El único por el cual puedo yo jugarme y perder algo es por Jesús. Todo lo demás es hojarasca. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Señor, te alabo y te bendigo en esta mañana. Y te bendigo por tu amor y tu misericordia, por guardarnos, por protegernos y por tu palabra, que tu palabra es luz. Señor, ayúdanos a vivir en esta luz. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir en esta luz. Señor, que la luz que haya en nosotros no sea tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu reino y no a ser como la esposa de Lot, Señor. Ayúdanos a disfrutar de estar en tu reino y a ser siervos gozosos en tu reino. Señor, derrámate sobre cada uno de nosotros en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la gracia de Dios esté contigo de manera que puedas gozarte de ser hijo de Dios. Amén. Que el Señor te bendiga.